El 7 de mayo de cada año desde el 2004 se conmemora el Día contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Este día se ha instituido con la intención de visibilizar y fomentar el respeto a personas con orientaciones sexuales diferentes o con identidad de género distinta a lo que convencionalmente se considera lo adecuado, basados en la idea de la heteronorma. La orientación sexual en la humanidad y muchas especies de este planeta realmente nunca ha sido exclusivamente heterosexual. La homosexualidad y la bisexualidad parecen existir desde inicios de la vida misma. Y la identidad de género es un fenómeno que se ha manifestado en muchas culturas y civilizaciones desde la antigüedad. Han sido las ideas y la moral derivadas de los pensamientos judeocristianos e islámicos que, mezclados con el estoicismo y las malas interpretaciones de sus principios, que por muchos años se ha censurado, discriminado, juzgado, condenado y hasta asesinado a personas con orientación sexual diferente a la heterosexual. Por mucho tiempo, la homosexualidad y cualquier otra orientación no heterosexual fue considerada como una enfermedad. En 1990, la OMS resolvió eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y la aceptó como una variación de la sexualidad humana, justo un 17 de mayo. A pesar de esto, un tercio de los 193 países pertenecientes a la ONU aún siguen criminalizando la homosexualidad. En Arabia Saudí, Irán, Sudán, Yemen y en algunas provincias de Nigeria y Somalia se castiga con la pena de muerte. México entró en la convención de la OMS desde 1990 y aunque habría que reconocer que los trabajos por conseguir el respeto y la igualdad para las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diferentes siempre han sido adelantados en nuestro país comparados al resto del mundo, hasta hoy en día la homofobia y los crímenes de odio siguen siendo parte de nuestra cotidianidad. Los sucesos de Stonewall, Nueva York en 1969 han sido un parteaguas en cuanto a la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ se refiere, ocurridos un 28 de junio de aquel año. Desde entonces, este día ha sido considerado como el Día del Orgullo LGBTIQ+, cuyo objetivo es también visibilizar a la comunidad, resaltar su importancia en nuestras sociedades, promover la igualdad y la defensa de los derechos humanos de las personas integradas en estos grupos y de todos los seres humanos. Aunque hoy se observan pocos casos, hace apenas unos años atrás, ser homosexual era incluso un impedimento para desarrollarte profesionalmente en varios ámbitos, y México no era la excepción. Para lograr avanzar profesionalmente, muchas de las personas tenían que ocultar su orientación sexual e incluso se vieron obligadas a fingir tener una orientación diferente a la suya. Para muestra, un botón. Y va a estar muy bonito el espectáculo. Acuérdate, aparte es un bonito bar gay. ¡No! ¿Qué pasó? Ya me van a desheredar. No, es un show increíble de Lalo. Por todas estas razones y considerando la importancia de reconocer la participación de todos en el desarrollo social, con base en un artículo de homosensual.com, en este video te muestro algunos de los íconos LGBTIQ+ mexicanos que han contribuido a la transformación de nuestro país en muchos ámbitos. Algunos quizá te sorprenderán. Sor Juana Inés de la Cruz, el romance entre la virreina María Luisa Gonzaga Manrique de Lara y Sor Juana es uno de los más famosos de México. Gonzaga era la mecenas de la monja cuando ésta se volvió una poetisa reconocida. Y de hecho, algunos investigadores han asegurado que más de 50 poemas de Sor Juana están dedicados única y exclusivamente para Gonzaga. Sin duda alguna, la obra de esta mujer no solo fue vasta y compleja, sino también estuvo llena de amor. Aurelio Robles Ávila, considerado el primer hombre trans mexicano que el gobierno reconoció oficialmente como tal, fue un importante coronel de la Revolución Mexicana. A pesar de identificarse como hombre, ante sus compañeros todos lo conocían como la coronela Robles. Amelio Robles Ávila nació el 3 de noviembre de 1889 en Xochilapa, Guerrero. Al nacer, fue asignado al género femenino con el que nunca se sintió identificado. Durante varios años, Amelio participó de forma activa en el movimiento revolucionario. Fue durante la lucha armada que el coronel Robles realizó su transición. No obstante, este hombre luchó hasta que en 1970 logró que en los archivos de veteranos de la Secretaría de la Defensa Nacional lo reconocieran como Amelio y no como Amelia, y fue así como vivió junto a su esposa Ángela Torres hasta la muerte del coronel
coronel en 1984. También durante la época de la Revolución se conoció a Manuel Palafox Ibarrola. Fue la mano derecha de Emiliano Zapata por un lustro y él fue quien escribió la Ley Agraria de 1915. A pesar de su astucia y habilidad para las negociaciones, el resto de los guerrilleros continuamente lo confrontaban por sus comportamientos amanerados. Además, era un secreto a voces que al ave negra, como se le llamaba, le gustaba estar con hombres mucho más jóvenes que él. Esto fue lo que eventualmente hizo que lo expulsaran de las filas zapatistas. La bisexualidad ha sido también una constante en los personajes destacados de México. Frida Kahlo, un ejemplo. Pintora surrealista conocida por sus autorretratos, esposa de Diego Rivera. Fue amante de León Trotsky y también estuvo completamente enamorada de Chavela Vargas. En una carta a su amigo Carlos Pellicer, Kahlo escribió: "Hoy conocí a Chavela Vargas, extraordinaria, lesbiana. Es más, se me antoja eróticamente. No sé si ella sintió lo mismo que yo, pero creo que es una mujer lo bastante liberal. Si me lo pide, no dudaría un segundo en desnudarme ante ella". Y si creías que esta imagen no tiene, digamos, fundamento o fuiste de los indignados al verla, lo siguiente quizá no te va a gustar o tal vez te quite la venda de los ojos. Se rumora y existen ciertas pruebas de que el caudillo del sur, Emiliano Zapata, sostuvo una relación con Ignacio de la Torre y Mier, sí, el yerno de Porfirio Díaz, el mismo del escandaloso baile de los 41, cuya historia, dicho sea de paso, se ve mejor reflejada y con un trato más digno en la telenovela El vuelo del águila que en la película de Netflix. Pero bueno, eso es aparte. La aparente relación entre Torre y Mier y Emiliano sucedió mientras Zapata trabajaba en la hacienda de San Carlos Borromeo, bajo el mando de Ignacio de la Torre. La homosexualidad de Ignacio era muy conocida entre la élite porfiriana. Zapata fue contratado para ser caballerango en la mansión de Ignacio, donde vivió por más de 6 meses. El historiador Ricardo Orozco recuperó partes del diario personal de Amada Díaz, la esposa de Torre y Mier, quien se dice lo amó hasta el final. Ahí ella hablaba sobre los revolcones que se daban su marido y el caudillo del sur en el establo. Se sabe que luego de ser encerrado en Lecumberri por órdenes de Venustiano Carranza tras participar en los asesinatos de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, Emiliano Zapata rescató a Ignacio y se lo llevó a Morelos, pese a que Amada Díaz lo esperó por mucho tiempo en su mansión. El final de Ignacio de la Torre y Mier parece ser trágico, pero al parecer dejó muchas pistas de un romance con uno de los íconos de la masculinidad mexicana más poderosos que existen en su historia y que más bien al parecer disfrutaba de su bisexualidad. Por otra parte, a quien podríamos llamar incluso ícono queer y admirado probablemente por todos los mexicanos quienes se saben y disfrutan más de una de sus canciones, es el señor Juan Gabriel, quien en una entrevista pronunciara la icónica frase "lo que se ve no se pregunta", cuando lo cuestionaron sobre si Juan Gabriel era gay. Dicen que es gay. Juan Gabriel es gay. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Aunque ya se sabía durante su existencia, luego de su muerte se confirmó que al menos tuvo 5 hijos biológicos reconocidos y muchas supuestas amantes del género femenino, por lo que entonces, al saber que se estuvo relaciones heterosexuales, al entender su comportamiento y su libre forma de expresar su personalidad, más allá de una persona bisexual, este ícono de la música mexicana no se puede considerar más que como el más grande ícono mexicano de la cultura queer. Otra cantante, Chavela Vargas, quien nació realmente en Costa Rica y se naturalizó mexicana porque, en sus propias palabras, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Desde que era joven, esta mujer se vestía con ropa masculina, siempre llevaba un revólver consigo y también era abiertamente lesbiana. Sus canciones rancheras siguen siendo escuchadas por millones de mexicanos con el corazón roto. Y si de famosas lesbianas hablamos, Sara García, mejor conocida como la cara del chocolate abuelita y reconocida actriz, actuó en producciones junto a grandes actores como Pedro Infante y fue nombrada la abuelita de México. Aunque García había enviudado de un matrimonio
matrimonio heterosexual y tuvo una hija que también falleció antes que la actriz, fue su amigo, el actor Manuel Ibáñez, quien confirmó que García sostuvo un romance durante 60 años con Rosario González Cuenca, quien cuidó a la abuelita de México hasta sus últimos días. Otro destacado en el cine fue Ramón Navarro. Fue el primer mexicano que tuvo éxito en Hollywood. Este joven participó en 55 películas como actor, director, productor y guionista. Fue amante de la actriz Greta Garbo y se rumora que también tenía amoríos con el actor Rodolfo Valentino. Desafortunadamente, se supo que Navarro era parte de la comunidad LGBTIQ+, cuando fue asesinado dentro de su propio hogar por dos trabajadores sexuales masculinos en 1968. En la literatura mexicana también encontramos importantes personajes. Salvador Novo fue parte del grupo de los contemporáneos. Su novela autobiográfica titulada La Estatua de Sal fue uno de los primeros textos que trataba la vida clandestina de los gays en México. Asimismo, sus colecciones de ensayos como Las Locas, El Sexo, Los Burdeles mostraban una cara de México que los conservadores se negaban a aceptar y que hoy en día son fuente de muchas investigaciones científicas y sociales para reivindicar el papel de las personas LGBTIQ+ en la sociedad mexicana. Hashtag, ahí está la información. Estos son solo algunos de los personajes mexicanos LGBTIQ+ que han destacado por su participación y contribución al desarrollo de México, así como la creación de su cultura, pero en realidad existen muchísimos más. La intención de este video es, además de homenajearles, demostrar que la orientación sexual no impide el poder participar en las transformaciones sociales y en el desarrollo de nuestras comunidades, y también darnos cuenta que todos, absolutamente todos los integrantes de un grupo social somos importantes para el crecimiento de esta. No te vayas sin dejar un comentario, estos son importantes para este canal y seguramente abonarán para la creación de contenido. No olvides compartir con tus amigos y amigas, pues todos debemos tener acceso a la información. Si es tu primera vez por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y des clic en la campanita para que te enteres cada que subo un nuevo video. Te recomiendo echar un vistazo a los videos que te sugiero en pantalla. Sigue, ahí está la información en todas sus redes sociales y por supuesto nos vemos la próxima.